y la tercera forma normal se obtiene esta tabla del equipamiento, donde se refleja el ID del equipamiento, el nombre del equipamiento extra y el precio de venta. De esa forma se puede relacionar o se rompe la dependencia parcial que tenía el extras de venta con el precio. Y el equipamiento extra que tenía precio, pues le transfiere su atributo hacia acá. ¿Qué más se dice en la segunda forma normal y en la tercera? Pues nada más eso, ya quedaría así. Ah, también, ya me acordé cuál era la otra. Se sacaron las matrículas del ID de venta, porque la matrícula tiene dependencia o tenía dependencia con el ID del automóvil. Entonces, para romper esa dependencia parcial, igual se creó la de matrículas. Y así ya quedaría. Dudas, preguntas, comentarios, aportaciones, observaciones. ¿Por qué sería el tipo de entrega? Por la dependencia. Ah, no, es cierto. Tipo de entrega salió de la venta porque es datos, conjunto de datos repetidos durante la primera forma normal. Porque si tú pones los datos vas a tener tipo de entrega, muchas veces se va a repetir crédito, muchas veces se va a repetir efectivo. Entonces, como es conjunto de datos repetidos, saca el tipo de entrega. Y eso permite que, por ejemplo, a lo mejor. Ah, no es cierto, no es el tipo de entrega, bueno, sí es por eso, pero es, por ejemplo, tipo de entrega, concesionaria, agencia o fábrica. Porque tipo de entrega es la que te dice si el auto se pidió, este, si el auto era en la concesionaria o si el auto se mandó pedir de la fábrica. Entonces, ibas a tener repetido igual muchas veces si era de la concesionaria o si era de fábrica. Entonces, como era repetido muchas veces, se sacó. De esa forma se puede tener ya independiente del tipo de la entrega. Y es la procedencia. Nada más que para aclararla le cambié el nombre. Porque se podría confundir con la procedencia de lo del vendedor. Disculpa una pregunta. El modelo stock es el stock, ¿no? Es Ujú. relación de uno a uno, ¿no? Ajá. Con automóvil. Un Sí, stock, en un estoy con un automóvil y en un automóvil hay un stock. sí, porque físicamente un auto solamente puede estar en un lado. O sea, una agencia puede tener N cantidad de carros, bueno, de automóviles disponibles, pero aún así físicamente un automóvil solo puede estar en una agencia, en un solo lugar.
Por eso es entre automóvil y modelos en stock es de uno a uno. Gracias. Ok, ok. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Entonces ya quedó así. Esto de la venta de equipamiento extra pasó como extra venta, ¿no? Para evitar que se tenga que, Sí. ¿cómo se llama? Por la dependencia funcional. André. Ajá, porque todo lo que eran los extras de la venta tienen dependencia con el IDE de la venta y con el IDE del equipamiento. Entonces se sacó en este de extras de venta y nos permitía relacionar con una tabla que ya teníamos, que era la de equipamiento. Bueno, yo aquí le puse equipamiento porque es la que engloba todos los equipamientos, ya sea de serie o extras. Entonces, esta tabla de equipamiento tiene dada de alta todos los equipamientos que se venden, ¿no? Ya sea extra o serie. ¿Cómo determina cuál es cuál? Depende en dónde está. Si está en la tabla de equipo de serie, pues es equipo de serie. Si está en equipo extra, es una de las disponibles del extra. Y esta es porque de los disponibles posibles que puede ponerse al auto, estos son los que sí se le van a poner o son los que sí se va a llevar. Entendido, gracias. Ok. Bueno, entonces, tipo de establecimiento, si es agencia o si es concesionaria. Eso nos permite también darle flexibilidad a que a lo mejor pueda ser que más adelante, dentro del mismo grupo de- del negocio, se pueda crear a lo mejor una tienda de autopartes o de refacciones, un taller de pintura. Entonces ya nada más darías de alta ahí los tipos de establecimiento. O un roadshow, que es como un local cuya única función es hacer como demostraciones de los autos. Entonces ya les permitiría en este caso más flexibilidad en cuanto a los establecimientos, ya no nada más son dos. Eso ya pensando ya a futuro. Ok, entonces vamos a continuar. Eso ya quedó. Entonces continuamos. Ah, porque les cambié el nombre. ¿Sí? Precio y descuento, no, esos son dependientes del auto, porque cada auto, depende del ID del auto, va a tener el precio y va a tener el descuento. No los puedes sacar porque no tienen dependencia hacia otra cosa. Tampoco, porque va a depender del... Sí, los que son de tipo numérico casi nunca se sacan, casi nunca salen, salvo que... No, pero en la primera forma normal, en la segunda forma normal, a veces sí salen, pero es por la dependencia. En este caso, lo que es el precio y el descuento tienen dependencia hacia el automóvil, porque puedes tener a lo mejor dos exactamente iguales, eh, dos Surus de la Nissan, pero uno va a tener un precio de 80,000 y otro de 85,000, uno con un descuento de cero y otro con un descuento del 5%. Entonces no depende la marca y el modelo de ese precio, sino depende del ID del auto. O sea, cada ID de auto va a tener su propio precio y su propio descuento, por eso no existe dependencia parcial.
Si, por ejemplo, eh, si tú pusieras que todos los Urus valen lo mismo, por ejemplo, que tú das de alta los autos Spark y todos valen lo mismo y todos siempre tienen el mismo descuento, entonces ahí sí tendrías una dependencia y ahí habría que sacarlos. Aunque vamos a continuar ya con lo último de la segunda unidad. Primero, antes de comenzar con lo del diccionario de datos, hay que ver los tipos de datos que se pueden almacenar dentro de las bases de datos. El ID de marca depende, sí, porque depende del ID, no, no porque va a depender del ID del auto. El ID del auto te da la identidad del modelo y de la marca. Entonces, los tipos de datos a grandes rasgos que manejan las bases de datos son datos numéricos, datos alfanuméricos, que son los que guardan las cadenas de caracteres, los datos para almacenar fechas y horas y los datos lógicos. Los datos lógicos son datos que guardan de tipo verdadero o falso, de ese tipo. Entonces, todos los tipos de datos que conoces se agrupan en estos cuatro grandes tipos dentro de las bases de datos. Vamos a ver cada uno de estos. Dentro de los datos numéricos, es un tipo de datos, es un rango de valores que pueden contener y dentro de los numéricos podemos distinguir dos tipos de grandes tipos de datos, los que son enteros y los que son decimales. En el caso de los tipos enteros vamos a tener subtipos. Entonces los subtipos de datos numéricos nos ayudan a que nuestros datos dentro de las bases de datos sean más exactos. En este caso tenemos los tiny int, cuyo tamaño es de un byte, que su valor mínimo es de menos 128 y hasta 127. Un small int que va de 32.768 hasta 3.767. El medium int, el int y el big int. Ahora es importante saber qué tipo de dato voy a utilizar por dos razones. Siempre cuando nosotros creamos una tabla tenemos que definir el tipo de dato o el subtipo correcto. ¿Para qué? Para garantizar que la base de datos va a funcionar correctamente a la hora de recepcionar o de recibir los datos. Por ejemplo, en el caso de los datos de tipo int, yo si por ejemplo doy de alta una tabla y esa tabla tiene número de teléfono, me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque los valores máximos que puede aguantar o que puede almacenar son desde este valor hasta este valor. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los números telefónicos? Pues tenemos números telefónicos que empiezan como 998. Está fuera del valor máximo que puede almacenar este tipo de dato int. Entonces, una de dos. O si es un número de teléfono, o lo doy de alta como cadena, o lo doy de alta como un big int que puede almacenar más. Entonces, por eso es importante que cuando se construye la base de datos se ponga el subtipo de dato correcto. Por ejemplo, si estamos hablando de que nada más se va a almacenar, por ejemplo, el campo edad, pues lo podemos dar de alta como un tiny int, porque pues, muy difícilmente alguien va a tener más de 127 años. Pudiera ser, pero está muy difícil. ¿Por qué elegir uno y no elegir todos como int y ya? Por el desperdicio de espacio y el desperdicio de información. Esa es una. Cuando yo capturo un dato dentro de una columna, se reservan en memoria el espacio disponible para contener este volumen de información. Entonces imagínense, si no nada más guardo la edad y lo doy de alta como un int, pues ocupo nada más un carácter o dos caracteres, pero vean todos los disponibles que puede tener. Entonces todo ese espacio pues se desperdicia. ¿Y qué va a pasar? El problema no es ese, el problema es que qué pasa cuando tengo un registro, 10 registros, 100 registros, 10,000 registros, 1 millón de registros, pues es muchísima información o mucho espacio
desperdiciado, porque en este caso cuando se crea la tabla se reserva ese tamaño para poder trabajar. Ahora, en este caso, ¿cómo definimos un campo que no tiene signo? Cuando nosotros damos de alta el tipo de datos, nada más le ponemos definir como un signet. Pues sí, porque trabajas con muchos datos. Ahora imagínate que todos tus datos estén así. Entonces, si yo necesito definir, por ejemplo, que todo solamente me reciba valores positivos, por ejemplo, en el caso de la edad, sería un tiny int de tipo un signet o con característica un signet, es decir, sin valor negativo, es decir, empieza a trabajar o sus valores aceptables son de 0 hasta 127. Entonces es importante poner su modificador para poder en este caso definir qué es un signet. Y se define también, esa es una parte. Y la otra parte es que cuando yo doy de alta una columna, también yo le puedo definir el tamaño de la longitud, es decir, dentro de corchetes, cuando creamos la tabla, se define la capacidad de almacenamiento o el tamaño de los datos que se puede almacenar. Entonces, por ejemplo, en un tiny para la edad colocamos la longitud de un T3 y no un número mayor ni menor. Es decir, siempre va a almacenar máximo tres caracteres. Entonces, independiente que pueda almacenar, por ejemplo, toda esta cantidad de caracteres, si un small int nada más le pongo 3, nada más puede almacenar 3 caracteres, que sería desde el menos 999 hasta el más 999. Entonces, ese es en este caso sí funcionan los datos numéricos. Para los que son de tipo decimal, se utilizan para almacenar precios, salarios, importes de cuentas, ese tipo de datos. En ese caso, se disponen de tres tipos de datos decimales para las bases de datos, el tipo float, el tipo doble y el tipo decimal. La estructura es igual, en este caso el float implica definir dos valores, la longitud es entre paréntesis, se pone entre paréntesis la longitud y el primer número corresponde a la longitud, coma, y en este caso, ¿cuántos dígitos de la parte decimal se van a respetar? Entonces, en este caso, yo defino, por ejemplo, un float, una columna que se llame precio, y yo le pongo float 6,2. Entonces, esa columna significa que nada más puede almacenar 6 valores, 6 dígitos enteros y hasta 2 decimales. Ahora, en cuanto a los datos, bueno, en cuanto a los datos, doble y decimal, el decimal se utiliza mucho para lo que son precios porque ya viene predefinido que solamente, no es cierto. El decimal es porque es para la notación científica, porque nada más recibe valores menores a cero, valores muy pequeñitos. Y el doble es todo lo contrario, el doble es para un número entero muy grande con muchos decimales. Si vamos a trabajar con valores de tipo precio o tipos pequeños, pues utilizamos el producto. Datos alfanuméricos. Entonces, en este caso se almacenan todo lo que son cadenas de caracteres. Tenemos muchos tipos de datos alfanuméricos. Tenemos los char, varchar, binarios, barbinarios, tiny blob, tiny text, blob, text, que ya casi no se usa. El medium blob, el medium text, el log text, la enumeración y el tipo C. Entonces, no todos son varchar, sino depende del dato que guardo, es el tipo de columna que yo tengo que definir cuando creo la base de datos. El tipo char es el tipo de dato más pequeño que permite almacenar textos breves de hasta 255 caracteres de longitud como máximo. Por lo tanto, es eficiente cuando la longitud del dato que almacenará. No es eficiente cuando la longitud del dato que se almacenará es desconocida. ¿Cuándo se usa? Cuando nosotros ya definimos o ya conocemos el tamaño del dato que va a almacenar. Por ejemplo, pensemos en un formulario en el que el usuario elige el campo sexo. Entonces, In independientemente que Unity, elija ab- uno u otro, pues sabemos que el dato que se va a guardar pues solo va a ser una letra, M para masculino o F para femenino. Entonces, podríamos definir ese campo o esa columna como de tipo char
¿ok? Porque sería lo más eficiente, porque el char nada más almacena almacena hasta 255. Entonces, pudiera ser. Lo mismo sucede, por ejemplo, los códigos que identifican provincias, países, los que guardan, por ejemplo, los códigos postales, los que guardan, por ejemplo, no el nombre de los países, sino los nombres cortos, ¿cómo se llama? Las siglas de países, por ejemplo, no las siglas, no las abreviaturas de los países. Entonces, todo eso lo podría guardar como char. Entonces, el char no solo es un carácter, el char son 255 caracteres, pero si por alguna razón el dato que quiero ingresar ahí excede esos 255, ya me va a marcar error y no lo va a guardar. Entonces, hay que tener cuidado cuando lo uso de que estemos seguros que los datos que entren no van a exceder ese tamaño. El varchar es el más común y es útil porque es de longitud variable o caracteres variables. En este caso se utiliza cuando se desconoce la longitud del dato que se va a guardar. ¿Ok? En este caso, se empezó a utilizar en el MySQL versión 5.03 hacia arriba y se le cambió el máximo a 65.535 caracteres, es decir, para este, una cantidad bastante grande de caracteres. Ok, ¿cuál es la peculiaridad o por qué utilizar este? Porque se le llama varchar porque la longitud es variable, es decir, eh, si yo voy a recibir como el dato, o sea, mi columna, por ejemplo, nombre, entonces recibo el nombre y el nombre es un nombre de 6 caracteres, ¿ok? Entonces significa que la longitud de la columna se ajusta a que todos los caracteres van a ser de 6. Resulta que le ingreso otro nombre. Ese nombre tiene 8 caracteres, entonces se autoajusta para que ahora el máximo de todas las columnas sea 8 caracteres. Viene un nombre que es un nombre compuesto o un nombre de dos, un nombre intermedio, que no solo es un nombre, entonces a lo mejor eso es de 15 caracteres, entonces se autoajusta el ancho de la columna a 15 caracteres. Entonces, en este caso lo que hace es que las columnas definidas como tipo varchar se autoajustan, por lo que en este caso se le permite ahorrar mucho en caracteres que no van a ser utilizados porque se ajusta al ancho dependiendo del tipo de dato que es. Por eso es el mejor para cuando se desconoce el tamaño o la cantidad de datos que van a entrar. Tenemos el de tipo blob, que es el tipo de dato que se utiliza para guardar información de tipo binario. El tipo blob se utiliza, por ejemplo, cuando ¿qué dice? Sí, se ajusta a 6 caracteres. Si de repente alguien pone otro nombre, por ejemplo, por ejemplo, el mío, uno de mis nombres, que es Alejandro, que es de 9 caracteres, entonces se vuelve de 9. Y así sucesivamente. O sea, no lo podría, por ejemplo, porque si yo predefino tipo varchar y le pongo de 12 y de repente me llega un nombre largo de 15 caracteres, me marcaría error. Si utilizar otro que no fuera el varchar. En cambio, varchar siempre se autoajusta. En el caso del campo blob, lo que hace es almacenar bytes. ¿Ok? Entonces, el tipo blob viene como de masa, o significa algo así como masa. Entonces, lo que hace el archivo tipo blob, el tipo de dato, la columna tipo blob, es almacenar datos de un archivo de manera binaria, es decir, lo descompone en ceros y unos, de tal manera que pueda guardar el contenido y después de poderlo descomponer. Se utiliza sobre todo para lo que son imágenes o archivos relativamente pequeños, porque guarda hasta 65 megabytes. Ahora, ¿es recomendable? Sí y solamente sí
es una imagen o un tipo, o lo que yo necesito guardar es extremadamente importante que no lo pueda manejar del lado del servidor. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no puedo dar de alta una galería y y utilizar, ok, con tabla, galería y hacerle que sean puros blobs. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que estas son bases de datos transaccionales, o son bases de datos en las cuales el navegador la aplicación lo que hace es consultar a la base de datos, establecer una conexión y la base de datos le va a responder con los datos. Ahora, ¿qué va a pasar? Que muchas veces estamos muy susceptibles a que le pueda pasar algo a esa respuesta. Normalmente se busca que la respuesta de la base de datos sea corta y eficiente. ¿Por qué? Porque en el trayecto en que yo hago la solicitud de datos a la base de datos y la solicitud me la regresa, se pueden perder los datos. Porque se va el internet, porque hay mala conexión, porque a lo mejor hay mucho tráfico en la red. Entonces, si yo doy de alta, guardo muchos datos de tipo blob, entonces imagínense que, por ejemplo, yo hago una página y todas las imágenes con las que se construye la página, todos los guardo en la base de datos. Bueno, pues se quiso hacer. ¿Qué va a pasar? A la hora de que quiera cargar la página, el navegador le pide a la base de datos todos los datos de las imágenes y de repente voy a tener imágenes cortadas, imágenes que no se ven, imágenes todo choco. ¿Por qué? Porque es muy tardado el que pueda descargar o en este caso recibir toda la información directamente de la base de datos. Entonces, este tipo de data block existe, pero yo les recomendaría que lo usaran lo mínimo posible. Entonces, para que ustedes lo tengan presente. Existe, pero pues con cuidado. De la misma manera tenemos los tamaños del blob, que en este caso tenemos el tamaño chico, mediano y grande, que es el tiny, el medium y el long. ¿Cuál es la diferencia? Pues la cantidad máxima de datos que guardan. En este caso el tiny blob aguanta hasta 255 bytes, el medium blob hasta 16.777.215 bytes, lo que es lo mismo, 16 megas, y el long blob que almacena hasta 4 gigas. Obviamente esto depende el máximo que les permita manipular el sistema operativo y el gestor de base de datos. Aunque el máximo de logblock son 4 gigas, pues no siempre te deja manejar los 4 gigas. Ahí depende de la configuración del MySQL si te deja o no. Entonces, estos existen, pero ojo o cuidado con utilizarlos. Tenemos los de tipo numeración. Este campo o esta columna nos permite establecer ya valores predefinidos o valores permitidos que se pueden guardar. A diferencia de los valores, de todos los otros tipos de valores, lo que hacen es que se reciben ya directamente y así como se reciben se guardan. En este caso no. En este caso, es tener ya predefinidos una lista de valores permitidos que se pueden guardar en esa columna. Y solo se permitirá uno de estos datos como valor a guardar, no recibe otro. ¿Ok? Los valores deben estar separados por comas y envueltos entre comillas simples y el valor máximo es de 65.535. Lo que se almacena no es la cadena en caracteres entre sí, sino lo que se hace es que cuando se crea la columna se define una lista de valores y lo que guarda es el índice de la lista que se eligió. Entonces, por ejemplo, yo puedo dar de alta la columna talla enumeración, talla de tipo enumeración, y yo puedo que tenga nada más extra chica, chica mediana y grande. Estamos pensando en unas tallas a lo mejor de playeras o de pantalones. De playeras más bien. Entonces, en este caso, la talla o la columna talla será excluyente. No podemos elegir más de una y todas las playeras deben de tener una talla asignada de las disponibles. Ahora, ¿qué dato dentro de la base de datos no me va a guardar si elegí extra chica, chica, mediano, grande, sino más bien que elegí 0 para extra chica, 1 para chica, 2 para mediano, 3 para grande? Entonces, si yo hago una búsqueda en la tabla playeras,
y que me muestre las tallas, pues voy a empezarme a encontrar 0, 1, 0, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, porque no se refiere a la lista qué valor es el que se eligió. Pero eso me garantiza de que siempre tenga consistencia, que este, en este caso, pues nosotros podamos definir los valores aceptables. Esto nos ayuda mucho porque nos ayuda a conservar del lado de la base de datos la lista probable de valores que puede tener en este caso la enumeración. Antes de pasar a los datos de fecha y hora, ¿dudas con los datos numéricos? ¿Dudas con los datos alfanuméricos? Y con el tema de numeraciones, esto en resumidas cuentas es como que excluye, te da una lista de lo que puedas elegir, una base de datos, y Ujú, solo se puede elegir de eso. sí, pero el dato que se guarda es el valor del índice 0, 1, 2, 3. Aún no se guarda como esta chica, sino que se le da un valor a la opción y ese es el único que te permite ingresar, ¿no? Exacto. Ok, gracias. Para el dinero, ¿cuál se utiliza? Para el dinero puedes usar los floats, tipo float. Ok, para los datos de fecha y hora. En el caso de los países de habla hispana, estamos acostumbrados pues, a trabajar día, mes, año. Pero para MySQL es al revés. ¿Por qué es al revés? Porque acuérdense que MySQL lo desarrolló en Estados Unidos. Entonces, a menos que yo lo configure al momento de la instalación y al momento de crear la base de datos, siempre me va a poner la fecha al revés en cuanto al día y al mes. Me pone mes, día y luego año. Hay que tenerlo en cuenta porque pues, tendríamos que hacer algunas maniobras de reordenamiento para que no nos afecte esa parte de las fechas. Entonces, ojo con eso, ustedes tenganlo presente. Si a lo mejor ustedes llegan a un lado y y ahora sí que cuando está el MySQL nada más le dijeron siguiente, 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 aceptar, lo más probable es que las fechas y horas estén al revés. Ojo y cuidado con eso. El tipo de dato date nos permite almacenar las fechas en formato inverso, en este caso iniciando por los años, después por los meses y después por los días. Este lo respeta para cualquier tipo de valor y el rango que maneja de fechas es del 1 de enero del año 2000 hasta el 31 de diciembre de 1999. Si bien leer un campo de dato date siempre nos entrega los datos separados por guiones, al momento de la inserción se puede hacer de corrido. Entonces, cuando yo los leo, la base de datos me lo responde con la separación de comas. Cuando yo los inserto en la base de datos, lo tengo que hacer de corrido. Por ejemplo, aquí me pone 2015, 12, 19. Como utilizando el carácter separación de grupos, puede ser puedo ingresarlo así, todo junto, o con guiones. O cualquier otro carácter que separe en grupos de tres guiones bajos, asteriscos, puntos. Entonces lo podemos hacer de las dos maneras. Usualmente, y digo usualmente cuando se trabajan todo esto de las fechas, cuando se hace la inserción, se hace sin separadores. Se hace así directamente, sin separarse, así directo. Pero ahí nada más tendríamos que tener cuidado con con que las fechas, por ejemplo, que no sean de dos dígitos, tengan un cero antes, para que no vaya a ocurrir un error, para que se pueda interpretar correctamente. O sea, si por ejemplo, si ponemos el 1 de enero, le tendríamos que poner así, 100101. Porque si le ponemos nada más el 11 me va a decir que es noviembre noviembre del año 1000, pero no puse el día. Entonces, ojo con eso, cuando hago inserción sin separador, tengo que ponerle un cero si el valor no tiene, si no es de dos dígitos. Tenemos el tipo de dato datetime, que está definido, en este caso nos permite almacenar, además de la fecha, también ingresarle las horas, minutos y segundos. Es similar al tipo date, se puede poner de corrido y
y se pueden manejar, ojo, todos los que son ese tipo time se manejan en formato de 24 horas. Entonces hay que tener ahí cuidado porque si yo quiero guardar horas y yo le pongo 4 a 4, me la base de datos me lo va a interpretar como quiero guardar 4 de la mañana. Si yo le quiero poner 4 de la tarde, pues tendría que ponerle 16 horas. Entonces, ojo, tenemos el formato time que solamente sirve para guardar horas y nos permite guardar desde menos 839 horas 59 minutos 59 segundos hasta 839 horas positivas, minutos y segundos. Unos 35 días hacia atrás y hacia adelante. Esto lo hace ideal para calcular tiempos transcurridos entre dos momentos cercanos o entre dos eventos. Por ejemplo, yo puedo dar de alta dos columnas time, una que sea entrada y otra que sea salida. Entonces, al ser de tipo time, yo puedo usar una función en PHP que me lea, ok, dime cuánto tiempo ha pasado entre la hora de entrada y hora de salida. Entonces, dentro de nuestra aplicación podemos hacer un cálculo de horas trabajadas, porque ahí me arrojaría, ok, según la base de datos, el empleado entró a las 7 de la mañana y salió a las 3 de la tarde con 7 minutos. Horas trabajadas, 8 horas, 3 minutos. Entonces, esas son las ventajas de tipo time, que tipo datetime es bastante compatible con todas las funciones de PHP para manejo y manipulación de horas o de formato de tipo horas. Entonces, es bueno que se den de alta no solo como varchar y ya le pongo el tipo, no, sino poner el tipo de dato que es. Tenemos el timestamp que sirve para almacenar fecha y un horario, pero es similar a datetime, pero el rango de valores es diferente. En este caso, el timestamp tiene tres posibles variaciones o tres opciones. Que me ponga año, mes, día, hora, minuto, segundo. Que solo me respete año, mes y día. O que solo me los ponga en grupos de dos. Años de dos, mes de dos, días de dos. Es decir, la longitud posible puede ser de 14 cuando es completa, de 8 cuando es solamente con la fecha y de 6 cuando solamente es la fecha corta. Según qué información se proporcione. El rango de fechas que maneja el campo va desde el 1 de enero del 70 hasta el 31 de diciembre del 2037, o sea, es más pequeñito. Pero pues, si yo necesito manejar fechas cortas, pues los puedo guardar así. Igual cuando se hace la inserción, si yo estoy trabajando con con que yo haga mi inserción completa, por ejemplo, yo le puedo poner y la puedo insertar así. Y esta fecha corresponde al 12 de noviembre del 2010. Ya cuando haga la consulta y me responda la base de datos, pues ya me va a devolver sí. Entonces, pero todo depende de cómo se da el timestamp. ¿Qué formato, qué opción agarra? Depende de qué valor es el que yo les da. El campo año define, podemos almacenar un año utilizando tanto 4 como 2 dígitos. Y en caso de hacerlo de 2, el rango es desde el 70 hasta el 69, que se entiende que va desde 1970 hasta el 2069. Entonces, puedo utilizar los años siempre y cuando sean del año 1970 en adelante. En caso de proporcionar los 4 dígitos, el rango posible es más amplio, que va desde 1901 hasta 2155. Dudas con estos tipos de datos date. Entonces, pues tenemos que elegir el tipo de dato adecuado, depende del dato que yo voy a guardar. Y esto nos lleva al diccionario de datos, que ya es lo último ya del proceso de modelado. El diccionario de datos es un documento que contiene un conjunto de metadatos que contiene las características lógicas y puntuales de los datos que componen a la base de datos, incluyendo la información importante como nombre, descripción, alias, contenido, longitud, tipo. El diccionario de datos, como su nombre le dice, es un diccionario, me ayuda a que yo no necesite tener contacto directo con la base de datos para saber cómo funciona. Obviamente tengo comandos para ver una base de datos cómo está construida,
Pero el diccionario de datos es más exacto porque me ayuda a demostrar o mostrar información que me sirva para poder entender cómo está armada la base de datos. Por eso cuando termino de hacer el proceso de la normalización, se hace el diccionario, porque a partir del diccionario yo puedo generar la base de datos. Es más fácil sacar la base de datos a partir del diccionario que del modelo relacional normalizado. En este caso, vamos a tener, por ejemplo, una tabla que se llame conductor. En este caso se define así, lleva sus columnas son, o sus campos son ID conductor, nombre uno, nombre 2, apellido 1, apellido 2, teléfono, sueldo y el ID de la empresa, ¿no? Estamos pensando a lo mejor que es de una empresa de transportes o que gestiona transportistas. Entonces, esta es la tabla que yo quiero agregar o crear su diccionario de datos. Entonces, en este caso, iría el nombre de la tabla, si tiene llave primaria, cuál es la llave primaria, si tiene secundaria, cuál es la secundaria, la llave foránea, cuál es la llave foránea, o todas las llaves foráneas que tiene, el atributo que tiene, qué tipo de dato es, el tamaño que debe de llevar y qué observaciones tiene. Por ejemplo, ID conductor es un varchar de 13, que es la identidad, es el que me identifica a todos los conductores. Nom 1 es el varchar que es de 20 para el primer nombre, el nom 2 es un varchar de 20 para el segundo nombre, el apellido 1 es el 20 para el primer apellido, el AP2 es el 20 para el segundo nombre, el teléfono es un varchar de 8. Acuérdense que no lo puedo poner int porque se me desborda, se me sale de tamaño. El sueldo, que es un float, aquí yo le puedo poner un tamaño 6,2, por ejemplo. Empresa guión bajo y de empresa, que es un varchar de 13, que es la llave primaria o que es la llave o el número de retención de la empresa. Es un identificador propio. ¿Y así? Y esto lo tengo que hacer con cada una de mis tablas. Las observaciones son importantes porque en este caso me ayudan a clarificar qué dato se guarda o por qué se guarda de esa manera en la base de datos o qué dato es. Por ejemplo, en el caso 3 que teníamos, el de procedencia, ahí podríamos aclarar a qué se refiere con la procedencia. Ah, pues procedencia se refiere al tipo de datos. Si el auto viene, este, si viene de alguna agencia o se mandó a pedir de fábrica, de alguna fábrica. Sí, hay que hacer el diccionario de datos de todos los ejercicios. Porque se me fue. Ahí nada más, sí, la llave primero hay que ponerla completa. Aquí nada más hay que ponerle de conductor. Y ahí se me fue. Puede quedar vacío, sí, pero se le pone tamaño porque es el tamaño mínimo. Sí, o sea, el varchar es variable, pero siempre se les recomienda que se les ponga un tamaño mínimo porque estás como que diciendo, ok, todas las columnas van a llevar este nombre y si por alguna razón llega otro y se hace más grande, pues ya no importa. Pero ya te reservas un espacio en memoria para todos tus datos. Ok, mañana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para participación, checamos el diccionario de datos de los 3 ejercicios. Hay quien los tenga. Y pues ya, a partir de aquí inician los ejercicios. Ya les dejaría el ejercicio, creo que el ejercicio 4 ya se los di. Les dejaría el ejercicio 5 y 6 para que trabajaran el fin de semana. Y mañana, si hay dudas acerca del ejercicio 4 las podemos checar. Entonces, mañana checamos diccionario de datos ejercicios 1, 2 y 3. Si hay dudas acerca del 4 las checamos. Y les voy a dejar el ejercicio 5 y 6.
dudas, preguntas, comentarios. Yo sí, profe. Entonces, lo que es la carpeta de evidencias es el problema, los diagramas y esto Y el del diccionario. diccionario de datos. Ujú. Ok, ya me paso lista. Listo. Listo, sería todo por el día de hoy. Sí, lo pueden hacer en Word, en Excel para la revisión y luego ya lo pasan a mano. Sí. Sí. Se pone, a ver, en el portafolio de evidencias tiene que ir de diagramas, el diagrama entidad relación, el diagrama relacional y el relacional normalizado hasta la tercera forma normal. No me vayan a poner normalización forma, primera forma normal, segunda forma normal. Esos no. Lo que me interesa ya es cómo quedó después de la tercera forma normal. Sí. O sea, el diccionario es, hagan de cuenta, todas estas tablas de todas las tablas. O sea, por ejemplo, si la base de datos de los envíos de la primera salieron 6 tablas, pues entonces hay que hacer seis de estos concentrados. O sea, el diccionario de datos no es tabla por tabla, sino el diccionario son toda la información de toda la base de datos. O sea, sí parece más engorroso, pero ya cuando empecemos a construir bases de datos se van a dar cuenta de que el diccionario es bastante útil. Y el diccionario es muy importante que siempre se haga en los proyectos porque este, les ayuda no solamente a poder crear y darle mantenimiento a la base de datos, sino que, por ejemplo, cuando más adelante se tienen que agregar columnas, se tienen que modificar tablas, se tienen que agregar más tablas, es muchísimo más fácil planear cómo hacerlo leyendo el diccionario que estando investigando la base de datos directamente. Entonces, siempre que les toque manejar una base de datos que no hayan hecho ustedes, pregunten, ¿y su diccionario de datos? Si lo tienen, pues bueno, felicidades. Si no lo tienen, una de dos, o se sientan horas y horas a ver la base de datos, a ver cómo está armada, o lo hacen ustedes. Casi siempre es mejor hacerlo. Pierdes más tiempo el estar viendo la base de datos y armándola así, tabla por tabla, que hacer el diccionario. Haces tú el diccionario y ya. Ok, pues, nos vemos entonces el día de mañana. Ya pasé lista. Vale, profe, que tenga buen día. Nos vemos, cuídense.